Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, para aprender una vez más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón dispuesto para poder aprender lo que hoy tienes tú preparado para nosotros. Te pedimos que tú nos uses, Señor, a mi esposo y a mí para poder exponer tu palabra con sabiduría, con temor, Señor, y que la palabra que tú has enviado, Señor, cumpla el propósito que viene directo de tu corazón, Señor. Gracias. A ti te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí estamos. Nos vamos a sentar con ustedes, junto con ustedes, para sentirnos un poquito más identificados con ustedes. Para los que anotan, es el orden que trae unidad. El orden que trae unidad. Bueno, mis hermanos, nos alegra estar aquí hoy para hablar con ustedes sobre uno de los temas que nosotros consideramos más importantes en nuestra relación matrimonial, el orden que trae unidad. Un segundito, Espérame. También la tablet está nerviosa. Aquí. Listo. Nos gustaría comenzar compartiendo con ustedes una experiencia que tuvimos en nuestros primeros días en nuestro hogar. Pues resulta que, como todo recién casado, nos tocó estrenar algo. En nuestro caso fue un refrigerador. Entonces recuerdo que llegó la paquetería, lo puso en la cochera de nuestra casa y ¿qué creen? Que no cabía por la puerta de nuestra casa porque pues estaba muy grande la caja, no el refrigerador. Y pues resulta que mi esposo, buscando una solución, ignoró todas las instrucciones que venían plasmadas en la caja. Entonces él toma un cuchillo y rasga donde se le ocurrió. ¿Y Era qué creen? Un pequeñito rasguño. ¿Y qué creen? Pues que cuando abrimos el refrigerador, cuando abrimos la caja, había un desagradable rayón en la puerta de nuestro nuevo refrigerador. Pero eso no quedó ahí. Metimos el refrigerador, lo pusimos en su lugar, conectamos y listo, comenzamos a darle uso. Con el paso de los años, al principio el refrigerador funcionó súper bien, pero pasando los años comenzó a darnos guerra, comenzó a dejar de funcionar, lo usamos y lo usamos y lo usamos hasta que ya de plano no prendió. Le llamamos al técnico. Vino, lo revisó y pues, ¿qué les puedo decir? Nos dijo que esto iba a costar tiempo y dinero. Si mi esposo hubiera revisado lo que venía en la caja, no hubiera visto un rayón. Si hubiera revisado el manual, no se hubiera descompuesto tan fácilmente. Sí, nosotros, después de que nuestro refrigerador se descompuso, ya después de un tiempo, le llamamos a un técnico, ¿verdad? Pues lo natural. Lo del rayoncito fue un rayoncito, no crean tanto. Le llamamos a un técnico porque dejó de funcionar. Y le preguntamos que por qué el refrigerador había durado tan pocos años de uso. Y él nos comentó, este tipo de refrigeradores normalmente traen un manual de uso, un manual que marca un orden, y en ese orden se marca las instrucciones para usarlo. Una de las instrucciones que era para usar este refrigerador era que el refrigerador tenía que estar a cierta distancia de la pared, y también otra de las instrucciones que marcaba este manual y el orden del uso era que también si el refrigerador se desconectaba o se apagaba, pues tenía que pasar un cierto tiempo para volverlo a usar. Entonces, entre otras tantas instrucciones, que traía este refrigerador. Entonces el técnico nos dijo, el haber ignorado todas esas instrucciones, pues trajo consecuencias a su refrigerador.
Obviamente nosotros no teníamos ni idea, porque cuando sacamos el manual del refrigerador, así mismo lo tiramos junto con la caja. Entonces, si nosotros hubiéramos leído el manual, si nosotros hubiéramos puesto en práctica lo que venía dentro de ese manual, nuestro refrigerador nos haya durado muchos años más y nos hubiéramos ahorrado tiempo en lo que lo repararon, dinero y un rayón también. Pero quién sabe que el hubiera no existe. Todos, ¿verdad? Es por eso que es una bendición el estar hoy aquí juntos, para aprender que todo matrimonio tiene un manual, y este manual es la palabra de Dios. Ignorar, este manual tiene un orden. Ignorar este orden, invertirlo o sustituirlo, es alterar el diseño de Dios y atentar con nuestro propio matrimonio. Entonces, ¿por qué comenzar con el orden de Dios para nuestro matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué comenzar con el orden de Dios para nuestro matrimonio? Porque gran parte de los problemas matrimoniales que tuvimos al principio de nuestro matrimonio se debió a que se violó el orden asignado por Dios para cada uno de nosotros. El desconocimiento, la influencia del mundo, un modelo paterno o materno incorrecto, las deformidades de nuestro carácter y una carencia de enseñanza bíblica atentaron una y otra vez contra la armonía y nuestra unidad matrimonial. Ante eso, lo primero que queremos dejar claro es que Dios es un Dios de orden. Y como Dios es el diseñador del matrimonio, solamente Él puede decirnos cómo éste debe de funcionar. Dios le ha asignado un cierto papel a cada uno de nosotros como esposos. Dios nos ha asignado un papel. El marido tiene un papel y la mujer tiene otro, de acuerdo a su diseño. Este diseño no depende de la ideología o de la cultura o de los tiempos actuales, sino del diseño de Dios. Es por eso que así como en el principio Dios puso toda su creación en orden, tiene el propósito con su palabra de venir a ordenar áreas en nuestro matrimonio. Al entender el orden y aplicar los principios bíblicos, vamos a poder experimentar una unidad, ya que ambos como esposos nos complementamos y nos completamos. Así nos enriquecemos mutuamente, aprovechando nuestras fortalezas y ayudándonos en nuestras debilidades, haciendo equipo para construir una relación más fuerte, unida y eficaz. Entonces, hoy vamos a aprender juntos qué significa esto en la práctica, cuál es el papel del esposo, cuál es el papel de la esposa y cómo podemos trabajar juntos para encontrar una unidad y una armonía y construir un matrimonio más fuerte. Comencemos. Uno de los papeles que Dios nos manda a ordenar es cabeza del hogar, sujeción y respeto, para los que anotan. ¿Les parece si vamos a Efesios 5, 22 y 23, por favor? Efesios 5, 22 y 23. ¿Lo tienen? Dice, esposas, levanten la mano las esposas. Sométanse cada uno a su marido como al Señor, porque el marido, levanten la mano los maridos, porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a su marido en todo. Cuando llegamos a Cristo, una de las primeras cosas que Dios nos mandó a ordenar fue tomar el papel cada uno que debíamos desarrollar, cada uno de nosotros como esposos. En mi caso como varón, el ser cabeza de mi familia, al principio yo no entendía qué era ser cabeza. Cuando Dios me mostraba que tenía que ocuparme de esta área, yo no entendía qué era ser cabeza. Yo creía que ser cabeza se trataba de imponerme autoridad, de tener la razón en todo. Yo creía que ser cabeza significaba levantar la voz, dar órdenes,
Creía que ser cabeza significaba no dar explicaciones, ni rendir cuentas a nadie. Y esto se debía a que yo tenía un modelo paterno machista y inconscientemente yo lo estaba replicando. Pero cuando llego a Cristo y comienzo a leer el manual y a entender el orden, este orden que Dios me mostraba, que Dios me hablaba por medio de su palabra, Dios había depositado en mí esta habilidad de poder ser cabeza de mi familia. Lo que correspondía a mí era empezar a desarrollar esta labor, sabiendo que en el camino pues cometería errores, ¿no? Porque el ser cabeza no habla de perfección. El ser cabeza no tiene nada que ver con la perfección. En el proceso pude entender que no podía cumplir con este mandato si primeramente yo no estaba sujeto a Cristo. Porque es por medio de Cristo que puedo tener la capacidad de guiar a mi familia a la voluntad de Dios. Entendí que ser cabeza significa llevar el liderazgo de mi familia con una actitud de amor y respeto. Y algo que te quiero comentar es que cuando el varón o tú como esposo ejerces tu papel de cabeza con amor y respeto, a nosotras como mujeres se nos es más fácil sujetarnos, ¿sí o no? Otra de las cosas que Dios me demandaba y me sigue demandando es que como cabeza debo de tener objetivos, metas claras hacia dónde debo de llevar a mi familia. Yo debo de ser quien toma decisiones importantes que marcan el rumbo de mi familia. Esto no significa que no debo de tomar en cuenta la opinión de mi esposa, porque ella es mi ayuda idónea, es mi complemento. Pero soy yo el que debo de ir al frente guiando a ella y guiando a mi familia. Como cabeza de mi hogar, debo de estar atento a las necesidades físicas, emocionales, espirituales de mi esposa e hijos. Yo soy el que debo de amar, proteger y dar seguridad, siendo yo el responsable de todas sus necesidades y también de las necesidades del hogar. Por ejemplo, para poner ejemplos un poquito más prácticos y entender esta parte, ¿no? Por ejemplo, en un hogar siempre habrá necesidades, pero me corresponde a mí dar soluciones en el hogar ante esas necesidades que hay. A la hora de un pago, no le puedo decir a mi esposa, pues ve tú y mira cómo lo solucionas, cómo haces este pago, ¿no? No lo puedo hacer. En medio de una descompostura del coche o en la casa, pues al final soy yo, como cabeza de mi hogar, el que tiene que buscar una solución ante una situación en el hogar o en el coche o en diversas áreas, ¿verdad? En la formación y la disciplina de los hijos, Dios me pedirá cuentas primeramente a mí como cabeza. Así es. Cuando tú como varón ejerces esa cabeza, nosotras como mujeres, o yo como mujer, me siento segura, me siento protegida, me siento respaldada, porque sé que ante cualquier situación, dificultad o problema que se venga a nuestras vidas, tú vas a estar delante dando una solución. Y por otro lado, hermanas, sí me gustaría comentarles algo. Mi esposo no podrá llevar a cabo su labor de cabeza si yo como mujer no dejo que desarrolle ese papel. ¿Por qué lo digo? Porque el papel que Dios me mandó a mí a desarrollar fue la sujeción y el respeto. Y yo muchas veces me quejaba y decía que porque Él no ejercía su papel de cabeza, pero no me daba cuenta que era yo misma la que se lo impedía. Algo que nos trajo mucha división y problemas fue la oposición que yo tenía cuando Él le tocaba disciplinar o corregir a nuestros hijos. Porque Él decidía una corrección y ¿quién creen que era la primera que protestaba? Yo. Entonces, eso era una actitud mía que estaba mal, ¿verdad? Porque yo no dejaba que Él se desarrollara como cabeza. Y esto no se debía a que Él lo estuviera haciendo mal, no, sino que era que yo contradecía sus decisiones, cuestionaba, pero ¿por qué así? Pero mejor así. Entonces eso nos trajo muchos problemas y no traía nada de unidad. Aún sabiendo esa actitud que yo tenía
estaba mal aún sabiendo que él estaba haciendo lo correcto? Les pongo un ejemplo. Muchas veces cuando nuestros hijos tenían una actitud rebelde, casi no tienen nuestros hijos actitudes rebeldes, ¿verdad? Casi no desobedecen, ¿no? Pues ellos rápido, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos pasó que algunas veces que nuestros hijos tenían alguna actitud rebelde o una desobediencia, y yo, buscando a Dios, la dirección de Dios, yo buscaba la forma en la que los teníamos que corregir. Y curiosamente mi esposa y yo pues nos encontrábamos en dos caminos diferentes, porque era como, amor, vamos a hacer de esta forma, vamos a corregirlos de esta forma, y pues era como una lucha, ¿no?, entre nosotros. Y yo me recuerdo cuando, en aquellos ayeres, hace mucho tiempo, ¿no? Ayer. Yo me acuerdo que yo le decía, amor, no somos enemigos, somos un equipo, queremos un bien común, queremos un bien para nuestros hijos. Entonces, esa parte creo que nos ayudaba a ordenar esas áreas y que podíamos llegar a esa unidad. Ahora, el día de hoy, ayer no, el día de hoy, ante la disciplina, ante la rebeldía de uno de nuestros hijos, mi esposa y yo lo platicamos. Yo vengo con ella, se lo platico, ella entra al orden, respeta mi autoridad, se sujeta a mi decisión, y al final se lleva a la corrección como lo decidimos. Y esto genera una unidad, porque nuestros hijos también, eso genera una unidad porque nuestros hijos ven esa relación de unidad, ¿no? Y el orden genera esa unidad. Así es, porque cuántas veces no pasa que el hijo viene y te dice, mamá, ¿puedo hacer esto? Y tú automáticamente le dices sí, ¿verdad? Y no tomas en consideración la opinión de tu esposo, ¿verdad? Y luego ya viene el esposo y ¿sabes qué? Pues no lo dejé. Y ya empiezas tú con la aflicción, pero yo le dije que sí, pero, o sea, no nos ponemos de acuerdo por el bien de los hijos. Otra de las actitudes que nos impedían, que yo impedía que él se desarrollara como cabeza, era el resistirme a su dirección y a su consejo. Y al final terminando haciendo lo que yo quería, ¿verdad? Terminando a hacer lo que yo quería. Otra cosa era el anticiparme a hacer compras o cosas sin tomar en cuenta su opinión, ¿verdad? Sin tomar en cuenta lo que él me aconsejaba, ¿verdad? Simplemente yo tomaba decisiones y eso nos traía muchos problemas, hermanos, porque no lo consideraba. Y esto pasa en cosas tan pequeñas como muchas veces decirle, oye, ¿te gusta cómo me veo? ¿Te gusta cómo me visto? ¿Te gusta te gustaría que yo me hiciera este arreglo en mi cabello? O sea, muchas veces ignoramos el punto de vista de nuestro esposo y se supone que como mujeres nuestra actitud debe de ser agradar a nuestro esposo. Y muchas veces ignoramos lo que a él le gusta o lo que él quisiera para nosotras, ¿verdad? Entonces no lo tomamos en cuenta y eso nos ha traído, nos trajo en su momento muchos problemas y tuvimos que tuve yo que aprender a sujetarme y a tomar en cuenta su opinión. Otra de las cosas que me pasaba, y yo le digo a mi esposo hoy, tú eres como mi semáforo. ¿Por qué? Porque ante una situación yo vengo y le pido su punto de vista y a veces que me dice no, y para mí eso es un rojo. Él al final me dice, yo pienso que no es correcto, pero tú decides. Entonces para mí eso es una guía, porque yo digo, no me meto. ¿Por qué? Porque a través de lo que él me diga, yo sé que viene la protección y el cuidado de Dios, ¿verdad? Otras veces me dice, adelante, creo que es lo correcto. Entonces yo confiadamente voy y hago diversas cosas porque sé que tengo su respaldo, sé que tengo su aprobación. El problema es cuando me dice, tú sabrás. Ahí me deja como, no, necesito tu consejo, necesito tu dirección. Y pasa, hermanas, que de verdad se vuelve algo tan natural que lo necesitamos como mujeres. O sea, no es algo forzado ni es algo impuesto, es una necesidad
el poder tener la aprobación, el consejo de nuestros esposos. A partir del día que nos casamos, tuvimos que hacer muchos ajustes. Y quizás uno de esos mayores ajustes afectó nuestra individualidad. Es por eso que nos cuesta tanto trabajo el sujetarnos a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque como solteros, como solteras, probablemente hayamos podido tomar muchas decisiones sin consultar absolutamente a nadie. Íbamos, veníamos, hacíamos y no pedíamos opinión ni autorización para absolutamente nada. Pero ahora que estoy casada, tengo la obligación de consultar con él y considerar su punto de vista al hacer muchas de las cosas que yo solía hacer sola por sí misma cuando estaba soltera. ¿Y a qué se debe esto, hermanos? A que ya no somos dos, sino que somos solo uno. Y el ser uno es en todas las áreas, hermanos, no nada más en lo que me conviene o en lo que yo quiero, es en todas las áreas. Debemos entender que la sujeción es una bendición para nosotras mismas. Debemos de quitarnos ese concepto erróneo de que la sujeción y el respeto tiene que ser impuesto. Tiene que ser como que lo debo de hacer porque lo debo de hacer. No, hermanas, el día que lo veamos como una bendición, nuestro chip va a cambiar, porque así cambió mi chip. Cuando yo entendí que el sujetarme a mi esposo era una bendición para mí misma. ¿Por qué? Porque al sujetarme a él, me sujeto a Dios y por consecuencia obtengo su respaldo, obtengo su protección, obtengo su cuidado y obtengo también su... ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Aquí está, perdón. No. Su cobertura. Perdón. Siguiendo este orden, yo como varón me sujeto a Cristo, ejerzo mi papel de cabeza con amor, mi esposa se sujeta a mí, a mi autoridad con respeto, entonces encontramos la unidad. El orden une nuestro matrimonio. Otro de los papeles que Dios nos manda a desarrollar es ser líder espiritual y ayuda idónea. Lo repito. Otro de los papeles que Dios nos manda a desarrollar es líder espiritual y ayuda idónea. Si pueden acompañarme ahí a Efesios 5, 25 al 27. Dice la palabra de Dios: maridos, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro tipo de defecto, sino santa e intachable. Nuestra familia necesita de ser guiada en el temor del Señor. Por ello, Dios me ha puesto como un líder espiritual de mi hogar, de mi esposa e hijos. Hermanos, no puedo dar algo que yo no tengo. Es por esto que primeramente yo debo de estar íntimamente ligado a una comunión con Dios y a la guía del Espíritu Santo para poder guiar a mi familia a las cosas espirituales, porque no lo voy a poder hacer si primeramente yo no lo hago. Para poder guiar, primero debo modelar. Ser líder espiritual de mi hogar no es sentirme superior. Esto no es así. No es sentirnos superiores, no es sentirme superior, sino ser el primero en amar y obedecer a Dios. Como esposo, debo de ir delante, abriendo el camino a mi familia y a mi esposa y a mis hijos, no detrás, empujándolo, o quizás muchas veces siendo esa piedra de tropiezo para mi familia. Yo tengo que ir al frente, abriendo ese camino para mi familia. Como esposo debo de ir abriendo ese camino y
abriendo ese camino para que ellos puedan pasar por ese camino que nosotros ya estamos abriéndoles y preparándoles. Recordemos las palabras que las palabras convencen, pero un ejemplo impacta. Impactemos a nuestras familias y guiemos a las cosas eternas. Nuestro mayor ejemplo como líder espiritual lo podemos encontrar en Jesús. Jesús en todo momento fue un líder espiritual para los que le seguían. En primera instancia, el propósito de Jesús era llevar a aquellos que le seguían a la salvación. Asimismo, yo como esposo debo de estar preocupado y ocupado más que por cualquier otra cosa en esta tierra, por tener esa llenura espiritual, porque definitivamente yo no podría dar algo que yo no tengo, o sea, para podérselo transmitir a mi familia. Haciendo mi labor, enseñando a mi familia, buscando a Dios en oración, en la lectura de la palabra, en hacer un devocional, ministrando y corrigiendo con la palabra de Dios. Así es como funciona el ser cabeza de mi hogar, el ser ese líder espiritual. Yo debo, como líder espiritual, propiciar tiempos de oración en casa, tiempos devocionales, tiempos de estudio. Yo con mi ejemplo debo de enseñarles a tener una vida espiritual a través de mi ejemplo, de mi conducta, de mis reacciones, no solamente aquí en la iglesia, no solamente, ni siquiera en nuestro hogar, sino en todas las áreas que nos desarrollamos. Ahí es como debemos de ser ese ejemplo de ser una persona espiritual. Nuestra responsabilidad es muy grande, mis hermanos. Tenemos que recordar que Dios nos pedirá cuentas como varones, cómo guiamos a nuestra familia. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con Elí, y ténganlo por seguro que también lo va a hacer con nosotros. En la Biblia, en la palabra de Dios, podemos encontrar como un ejemplo muy poderoso de un hombre de Dios, de un siervo de Dios, que él buscaba hacer su voluntad y Dios siempre estuvo con él. Y así también promete estar con nosotros en todo momento. Si quieren acompañarme a Josué 1, 6 al 9, por favor. Para poder afirmarnos de ese principio de la palabra de Dios. A mí en lo personal fue algo que me ayudó mucho a animarme, a ser valiente, a seguir adelante. Josué 1, 6 al 9. Dice la palabra de Dios: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente esfuérzate para que puedas prosperar y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces, esta palabra también es para nosotros, mis hermanos, y la palabra de Dios nos anima a seguir adelante, y ese versículo es a mí en mi caso me animó, y yo espero que también a ustedes los anime. Si se fijan, hermanas, yo como esposa en esta área hago una labor muy importante. Nuestro esposo tiene una gran misión, pero esta misión no puede ser completada sin su complemento, sin su contraparte, sin su ayuda idónea. Ser ayuda idónea implica fortaleza. Yo como mujer, como esposa, estoy llamada a apoyar y a facilitar su liderazgo. Apoyar y facilitar. Estoy llamada a ir a su lado en esta labor tan maravillosa que Dios le ha asignado. Yo debo de ir a su lado apoyándolo, hombro con hombro, para que su carga sea más ligera. Mi labor como esposa es levantarlo en oración, cuando muchas veces él está caído, está cansado, cuando ya no tiene fuerzas. Tengo que ser yo como esposa quien le brinde ese apoyo emocional, cuando la fatiga, los afanes de la vida, los problemas, las dificultades lo desaniman.
Soy yo la que debo de estar ahí, recordando la meta cuando muchas veces él ha perdido el enfoque y el propósito, mis hermanas. Soy yo como esposa la que debo de estar presente y hacer mi función de ayuda idónea. Recuerdo en algunos momentos, también hace mucho tiempo, ¿verdad? No fue ayer. Recuerdo en algunos momentos que yo me sentía desanimado, que perdía el enfoque, que dejaba la oración, de repente me desubicaba. Recuerdo que siempre estuviste ahí como mi compañera, como mi contraparte. Recuerdo que cuando yo estaba caído, derrotado, ¿no? Tú me dabas la mano para levantarme y seguir adelante y para que no descuidara esas cosas importantes. Así es, mis hermanas, con sabiduría podemos ir a nuestro esposo y cuando ha descuidado esas áreas que muchas veces nosotros llegamos a identificar, no es tomar su lugar, no es, es que como él no lo hace, lo hago yo. No, es animarlo, es impulsarlo para que él lo pueda desarrollar de una manera efectiva. Nosotros afirmamos a nuestro esposo, mostrando respeto y admiración, reconociendo sus esfuerzos, valorando su trabajo, alentándolo cuando hay dudas, cuando hay inseguridades, cuando muchas veces se siente incapaz de lograr o llegar a cumplir alguna meta o el propósito de Dios. Es así como al seguir este orden, el varón como líder espiritual y la mujer como ayuda idónea, encontramos la unidad. El orden une nuestro matrimonio. Otro de los papeles que Dios nos manda a ordenar es proveedor, mujer virtuosa y administradora. Lo repito, proveedor, mujer virtuosa y administradora. Si me pueden acompañar ahí donde estamos en Efesios 5, 28 al 33, por favor. Dice la palabra de Dios, dice: de la misma manera, el marido debe de amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Por eso les repito, cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe de respetar a su marido. Al inicio de nuestro matrimonio comenzamos con otra parte, con ordenar otra parte, porque las cosas funcionaban bien. Habíamos llegado al acuerdo de que cada uno haría lo que mejor podía hacer, lo que cada uno se sentía cómodo con esa parte. ¿Cuántas veces hemos escuchado al inicio de nuestro matrimonio que dicen, no, pues hagan lo que mejor se les dé a cada uno, ¿verdad? Y pues tomando este consejo, como a mí no se me daba cocinar y tampoco me gustaba, pues mi esposo muchas veces hacía esa labor en nuestra casa. No, solo a nosotros nos pasó, ¿verdad? Como a ambos se nos daba el trabajar, los dos trabajábamos y al principio todo funcionaba bien, como nuestro refrigerador que al principio mencionamos, después de algunos años, ¿verdad? Así funcionaba igual de bien. Pero con el paso de los años fuimos cayendo en el afán al trabajo. El desgaste era notorio, el descuido de nuestra relación, nuestro hogar, nuestros hijos, ese descuido era evidente porque no estábamos en el orden correcto. Esto nos trajo muchos problemas, nos trajo división, porque ambos habíamos descuidado áreas muy importantes de nuestro matrimonio y de nuestro hogar. No fue hasta que llegamos a Cristo que conocimos el orden de Dios y poco a poco fuimos haciendo cambios en nuestro estilo de vida. A mí me tocó como cabeza tomar la iniciativa de hacer cambios conforme al orden para el bien de nuestra familia. Y uno de estos cambios fue, yo le dije a mi esposa, yo me voy a ocupar de hacerme cargo de los gastos y de todo el material que se necesite para mi hogar, para proporcionar todos esos recursos.
Pero yo le dije a mi esposa, yo necesito que tú me apoyes con una parte, con tu parte, de hacerte responsable de esa área que habíamos descuidado. Pero para esto ella como que luchaba también, ¿verdad? Como que le costaba trabajo el dejar ese afán al trabajo por algunos años que habíamos estado en ese desorden. Y le propuse esta área, que yo me ocuparía de ser el proveedor, nada más que ella se ocupara del área del hogar. Y ella yo le comenté que lo mejor era que ella se ocupara de esas áreas, ¿verdad? Que ella también habíamos descuidado juntos. Al principio me costó trabajo el aceptar, pero entendí que el problema no era el trabajo, sino el desorden en cuanto a mis prioridades. Mi prioridad era el trabajo, después el trabajo y al último todo lo demás. En mí como mujer había un deseo mal conducido de buscar una llenura que solo Dios me podía dar. Pero aunque me costó trabajo, lo tengo que reconocer, hermanas, di ese paso de obediencia. No lo quería, no lo entendía, pero quién sabe que Dios nos manda a obedecer. No entender, sino obedecer. Entonces, pues, con todo el dolor de mi corazón, obedecí. Y aunque me costó, y ahora al ser no solamente dependiente de mi esposo, sino de Dios, porque al yo no trabajar, iba a pasar completamente a ser dependiente de mi esposo. Y de Dios también, primeramente, ¿verdad? Aprendí, en ese proceso aprendí a tener satisfacción, a encontrar la satisfacción en el diseño que Dios había hecho para mí. Hermanas, estamos llamadas a estar contentas en Cristo, a apreciar el salario de nuestro esposo, sea mucho o sea poco, porque al final es apreciar la soberanía de Dios. Si tú hoy trabajas de manera secular, ten mucho cuidado en mantener tu mirada en Cristo, que tu motivación de trabajar sea hacer equipo con tu esposo y no un deseo egoísta de pensar solo en ti y en tus placeres. Cuida que tus prioridades estén bien ordenadas y que estés cumpliendo con aquello que sí tiene valor y con aquello que realmente Dios te pedirá cuentas, porque el Señor no te va a pedir qué empresa pusiste, que cuánto llevaste a tu casa. De eso no, Dios no te va a pedir cuentas, te va a pedir cuentas del cuidado que tuviste a tu esposo, a tus hijos, de ser esa ayuda idónea, de ser esa buena administradora. De eso Dios nos va a pedir cuentas. Si tú trabajas haciendo tu labor de ama de casa y quizás te toca sacrificar lujos, comodidades, tenemos que orar para encontrar el contentamiento y la satisfacción en esa labor tan hermosa que Dios diseñó para nosotras como mujeres. Sea que trabajemos o no, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro contentamiento y nuestra dependencia debe de estar en aquel que es el dueño de todo, mis hermanas. Bueno, también a mí me costó trabajo hacer algunos ajustes, ¿no? En mi estilo de vida y con la ayuda de Dios yo entendí que podía hacerlos. Dejando el afán al trabajo, necesité la sabiduría de Dios para tener el equilibrio que me llevará a proveer sin descuidar a nuestro matrimonio y nuestra familia. Como mujeres tenemos un diseño hermoso en esta área para bendecir al varón, porque mientras el esposo es proveedor, la mujer virtuosa es administradora del hogar. Si me pueden acompañar a Proverbios 31:11, por favor. Proverbios 31:11 al 12. Dice la palabra de Dios: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. La mujer administradora del hogar se encarga de gestionar las tareas domésticas, la limpieza, la cocina, el lavado, ya sea que uno mismo lo haga o muchas veces
puede haber que tengan servidoras, pero al final la responsable es la esposa. La mujer administradora del hogar se encarga de administrar los recursos económicos dentro del hogar. Otra de las cosas que le corresponde a la mujer administradora del hogar es cuidar a los miembros de su familia con amor y dedicación. Yo tenía la idea que el contribuir a la economía de mi hogar era solamente saliendo a trabajar, pero no es así. La mujer puede contribuir a su hogar de muchas formas, cuidando cada peso que se gasta con sabiduría. Por ejemplo, hermanas, no es sabio ni sano comprar en la calle todos los días de comer, de verdad. En nuestro caso, ese era un estilo de vida. Entonces, no alcanzaba el dinero para sostener el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, comprando en la calle. Aparte de que no era sano, teníamos muchos problemas también estomacales. Y yo aprendí que nuestro hogar es una escuela gratuita de gastronomía. Ahorita ya tenemos al alcance tantas herramientas, las redes sociales, que de verdad nos ayudan a poder desarrollar esa habilidad que Dios ha depositado en nosotros. En la mujer cristiana, en todas las mujeres, pero en la mujer cristiana no cabe el decir, no sé cocinar. Sí sabemos, hermanas, lo que pasa es que necesitamos desarrollar esa área. Al principio, pues no va a salir todo tan rico, pero conforme lo vayamos practicando y practicando y practicando, vamos a llegar a satisfacer el paladar de nuestro esposo, de verdad, de una manera tremenda, ¿o no? No, se los digo, hermanas, porque realmente esto pasó en nuestro matrimonio. Yo no sabía cocinar y aparte no me gustaba. Pero un día escuché a nuestra pastora Vicky que dijo que al varón se le enamora por dos partes, por la vista y por el estómago. Entonces yo dije, no, yo quiero tener enamorado a mi esposo, entonces me tengo que poner las pilas. Y recurrí a los recursos que están a nuestro alrededor para cumplir esa labor. Y conforme lo fui desarrollando, fui perfeccionando ese don que Dios había depositado en mí. Como esposas, aportamos también a nuestro hogar cuando cuidamos que nada se desperdicie. ¿A cuántas nos ha pasado que vamos al súper y compramos cosas que no necesitamos? ¿No más a mí? No levante la mano. ¿Cuántas de nosotras tenemos la lata de sardina de hace como 4 años? Hermanas, a veces el comprar cosas que no necesitamos no tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque desperdiciamos recursos económicos. Y les digo, a veces creemos que nomás es salir a trabajar y traer la otra parte del dinero, y no. También podemos contribuir siendo buenas administradoras, haciendo nuestro menú. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nuestro menú, utilizamos los recursos, las cosas que ya tenemos en casa, y solamente compramos aquello que nos hace falta. Entonces solamente compramos cosas que vamos a necesitar, y así no desperdiciamos, no tiramos cosas de nuestro refrigerador. Otra de las cosas que aporta a nuestro hogar es cuando administramos nuestro tiempo, planificando para tener tiempos realmente de calidad con nuestro esposo y con nuestros hijos. Porque al igual que nuestro esposo, estamos propensas a caer en el afán, ¿verdad? Y a descuidar áreas muy importantes para nuestro hogar, como nuestra relación, muchas veces hasta la intimidad, hermanas. ¿Por qué? Porque estamos tan afanadas que descuidamos muchas áreas importantes, y eso nos trae división, ¿verdad? Entonces tenemos que también tener una buena administración de nuestro tiempo para poder cubrir todas las áreas. La mujer virtuosa de Proverbios 31 trabajaba con los recursos, los dones, los talentos que Dios le había dotado, sin descuidar lo verdaderamente valioso para ella, que era su familia. Entonces sigamos ese ejemplo, hermanas. Nuestras prioridades tienen que estar bien alineadas a la voluntad de Dios.
si como esposos queremos contribuir al orden y a la unidad en nuestro matrimonio. Es así como al seguir este orden, el varón como proveedor y la mujer como administradora del hogar, encontramos una unidad. Nosotros como proveedores del hogar, el ser proveedor del hogar no te va a limitar a ayudar en el hogar, ¿no? O sea, tampoco no es como yo ya vine y traje el sustento de mi hogar y no te ayudo, ¿no? O no levanto ni un plato. No, no es así. Eso no nos limita a eso. ¿Podemos ayudar? Claro que sí. O nada más yo barro mi casa, lavo mis trastes, trapeo. No, podemos ayudar, ¿verdad? Porque se supone que somos un complemento, una contraparte. Entonces, sabemos que somos el proveedor, tenemos una gran responsabilidad, así como la mujer, y podemos aportar, podemos apoyar a nuestra esposa, pero sí tenemos que tener algo muy, muy, muy claro. Al final, tanto el varón como la mujer va a dar cuentas a Dios de lo que Dios puso en sus manos. O sea, sí podemos ayudarnos el uno al otro, pero debemos de tener muy claro que al final Dios nos va a pedir cuentas a cada uno por separado, conforme al orden que Dios manda a cada uno de nosotros. El orden une nuestro matrimonio. Con este mensaje, mis hermanos, no pretendemos decir que lo hemos alcanzado todo. No. Mi esposo y yo seguimos trabajando en ordenar áreas de nuestro matrimonio. Seguimos esforzándonos en la gracia de Dios por cumplir cada uno de nuestros roles, para llegar a una mejor unidad, derribando nuestras propias ideas, argumentos que nos alejan del verdadero diseño de Dios. Es por eso que esta noche queremos animarlos a que como pareja se hagan estas preguntas. ¿Cómo estamos como matrimonio? Yo como mujer, ¿estoy haciendo mi función de ayuda idónea? ¿Realmente estoy cumpliendo con el llamado que Dios ha hecho para mí como mujer? ¿Me sujeto y respeto a mi autoridad, que es mi esposo? ¿He sido una buena administradora con lo que Dios ha puesto en mis manos? Llámese hogar, llámese hijos, llámese esposo. ¿He sido una buena administradora? Nosotros como varones, yo les animo a que nos hagamos estas preguntas y meditemos en ellas. ¿He sido la cabeza que mi familia necesita y que Dios me demanda? ¿He sido ese líder espiritual que lleva a su familia al conocimiento de Dios? ¿He sido ese proveedor en lo económico? ¿Qué área de nuestras vidas necesitamos ordenar? Estamos por terminar este año, hermanos, ya pues a unas cuantas semanas, ¿no? Ya estamos en diciembre y este año se pasó volando, ¿no? Como los otros tantos. Y tenemos la seguridad de que a lo largo de este año, en estas reuniones de matrimonios jóvenes, Dios nos ha mostrado varias áreas, distintas áreas que cada uno de nosotros tenemos que ordenar conforme al diseño de Dios. Yo estoy seguro de que sí, a lo largo de este año, de estos meses. Dios nos ha dado instrucciones precisas para nuestro matrimonio, para que nuestro matrimonio funcione correctamente y perfeccionarnos como equipo. No ser oidores, no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra, ordenando áreas de nuestro matrimonio con el fin de cumplir el propósito de Dios. Entonces, nosotros les animamos a eso, mis hermanos, a que meditemos en esa parte, a que meditemos en todas lo que Dios nos ha mostrado a lo largo de este año o de estos meses, dependiendo de cada uno el tiempo que tengan, porque estamos seguros, mi esposa y yo, de que así como a nosotros, Dios nos ha hablado y nos ha mostrado diferentes áreas, ¿no? Hoy mencionamos algunas áreas de las cuales Dios nos mandó a ordenar a nosotros, pero estamos seguros de que si fue hoy o fue en otras reuniones, estamos seguros, mi esposa y yo, de que Dios a cada uno de ustedes y de nosotros nos ha mandado a ordenar esas áreas. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Les animamos a que se pongan de pie, por favor.
Estírense un poquito. Miren, tome la mano de su esposa, mi hermano. Tome la mano de su esposa. Les animo a que como matrimonio nos unamos en una oración como esposos y que cada uno de nosotros, ¿verdad?, ya ha identificado esa área que necesitamos ordenar, que juntos como esposos hagamos esa oración. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Te pedimos, mi Padre, que tú nos des la sabiduría, Señor, para llevar por obra tu palabra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Como mujer, como esposa, dame la sabiduría para poder cumplir con ese llamado que tú me has hecho, Señor, de ser esa ayuda idónea para mi esposo, de ser esa mujer virtuosa, respetando su autoridad, siendo ejemplo también para nuestros hijos de sujeción. Ayúdame a poder cumplir con cada uno de mis roles con sabiduría, a ser esa mujer sabia que edifique su casa. Me pongo en tus manos y pongo la vida de mis hermanas en tus manos, Señor, para que tú en cada área, Señor, que a ella le toca desarrollar, tú la ayudes, la esfuerces, que tu gracia esté sobre cada una de mis hermanas, Señor, para cumplir ese llamado tan hermoso que tú nos has hecho. Gracias, Señor, por tu palabra. Sí, Señor. También nosotros, Señor, como varones de nuestro hogar, como cabeza de nuestro hogar, como líder espiritual, Señor, de nuestro hogar, como proveedor de nuestro hogar, Señor. Y así como estas tantas otras cosas que tú en algún momento, cuando estemos en tu presencia, nos demandarás. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos ayudes, nos des de tu gracia, porque sabemos que solo es por medio de tu gracia, Señor. Te pedimos de tu gracia, de tu favor, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos ordenar esas áreas que tú nos has mostrado, que están en desorden y que generan una división en nuestro matrimonio, Señor. Permítenos, Señor, a nosotros como varones, esforzarnos, Señor, quitar todo estorbo, toda barrera, todo obstáculo que exista en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, y danos esa fuerza por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para poder cumplir con esa encomienda que tú nos has dado a nosotros como varones, como cabeza de nuestro hogar, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, danos de tu gracia, de tu favor, Señor. Y nos ponemos en tus manos, Padre, para que al final se cumpla tu voluntad en cada una de nuestras vidas, la mía, la de mi esposa y en la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, Señor. También ayúdale a nuestras esposas, Señor, a que ellas puedan ser fuertes, Señor, y que puedan cumplir tu propósito, Señor, en sus vidas, en nuestro matrimonio, todo para que al final seamos uno en ti por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.